La pregunta más fundamental que nos podemos hacer en la vida es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Nada es más esencial, sea para esta vida o para la venidera, que saber la verdad acerca de Jesucristo. La manera en que nosotros respondemos a esta pregunta va a determinar nuestro destino eterno. Así lo explica el apóstol Juan en Juan capítulo 3, versículo 36. Él dice, escuchen, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo visto, hay solo dos maneras posibles de responder la pregunta ¿quién es Jesús? Una respuesta conlleva a la vida eterna, y la otra conlleva a la condenación eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Nuevamente, Juan, en su relato del Evangelio, en el capítulo 3, versículo 18, él dice, el que en él cree, refiriéndose a Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten la importancia, el valor que tiene esta pregunta sobre nuestras vidas. Ahora, a pesar de cuán clave sea esta pregunta para nuestras vidas, pocos parecen estar seriamente interesados en responderla. ¿Quién es Jesús? Es muy triste ver que tantas personas suponen de modo ciego y casi automático que Jesús fue tan solo un buen maestro, que Él fue un idealista moral, que Él fue un activista social, que fue incomprendido y cuya vida terminó en tragedia hace unos 2000 años atrás. Es triste ver eso. Personas que piensan que Jesús fue solo un maestro más. Pero es mucho más triste ver a personas en la iglesia que intelectualmente saben, conocen quién es Jesús, pero que no le dan el lugar más alto en sus vidas. Y saben que Jesús fue más que un líder inspirador. Y saben que Jesús fue más que un maestro. Comprenden que Cristo es suficientemente superior a cualquier otro ser creado. Y hay muchos dentro de la iglesia que son los primeros en defender la deidad de Cristo, pero son los últimos en someterse a su señorío todos los días. Y estas personas que están en la iglesia entienden que en Cristo fueron creadas todas las cosas y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como dice Juan capítulo 1, versículo 3. A su manera de ver las cosas, Jesús es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y ellos defienden y dicen y sostienen que Él tiene la primacía, la preeminencia absoluta sobre todo, excepto sobre sus vidas. Y estas personas que están en la iglesia, en la práctica, no quieren saber nada acerca del Señor Jesucristo. En teoría defienden todo, pero en la práctica se rehúsan a someterse. No quieren saber nada de la preeminencia de Jesucristo sobre sus vidas. Ahora, esta actitud presenta un problema. Y un problema serio. Porque la salvación implica confesar que Cristo es Dios y por consiguiente Él es el soberano de nuestra vida. Eso es lo que implica. En otras palabras, la pregunta ¿quién es Jesús? No solo es importante para la vida en general, sino que la pregunta ¿quién es Jesús? Es fundamental para la vida cristiana. No solo nos ayuda a definir el destino, sino que también nos ayuda a determinar la vida cristiana, a medir la vida cristiana. Y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que no puede haber crecimiento en el creyente si Cristo no tiene la preeminencia en todo. Cristo es
Salvador, pero también es Señor. Es Señor, es soberano. Y por este motivo me gustaría que abran sus Biblias a Colosenses capítulo 1, porque en Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 20, Pablo va a presentarle 3 recordatorios a la iglesia sobre la preeminencia que Cristo tiene en la iglesia. 3 recordatorios a la iglesia de la preeminencia de Cristo sobre la iglesia. Y vamos a leer no solo los versículos 18, 19 y 20 del capítulo 1, sino que vamos a leer el contexto, comenzando en el versículo 15, porque vamos a ver que el señorío de Cristo, la soberanía de Cristo, no solo cubre la creación, sino que también se extiende al cuerpo espiritual que está compuesto de varios miembros llamados cristianos. Su señorío se extiende no solo en el universo, sino también sobre la iglesia. Y dice así Colosenses 1, versículo 15, Él, en el contexto es claro que está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 13, Él fue el último que se mencionó, está hablando al reino de su amado Hijo, y después en el versículo 15 dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. Noten que hay un cambio en el versículo 18. Pasa de hablar de la creación, ahora a enfocarse en el cuerpo, en la iglesia. Él dice, Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos. Querido Padre, venimos delante de ti para escuchar tu palabra, Señor, siendo proclamada, siendo anunciada. Señor, te ruego que predispongas nuestro corazón, nuestra atención, nuestros sentidos a poder escuchar tu voz y atesorarla en lo más profundo de nuestro ser. Dirige toda nuestra atención, dirige nuestros afectos a la persona de Cristo esta mañana. Que seamos consumidos por su gloria, al ver y contemplar cuán maravilloso es la preeminencia que Cristo tiene en la iglesia. Cautiva, oh Dios, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestros deseos, y enfócalos esta mañana en este texto tan particular del Nuevo Testamento. Danos, oh Dios, humildad. Danos, oh Dios, premura para poder no solo ser oidores de la palabra, sino también ser prontos para ponerlas por obra. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje es La preeminencia de Cristo sobre el cuerpo. La preeminencia de Cristo sobre el cuerpo. Y si han estado con nosotros hace ya varios meses, estudiamos nosotros los versículos 15, 16 y 17 anteriormente un domingo. Hoy nos vamos a enfocar en los versículos 18, 19 y 20, donde Pablo presenta otra vez 3 recordatorios a la iglesia sobre la preeminencia que Cristo tiene en la iglesia. Y vamos entonces a analizar este pasaje con sumo cuidado, con detenimiento, porque cualquier descripción de Jesús que socava la preeminencia que Él tiene, no solo es inadecuada, sino que es blasfema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cualquier descripción que no mide, que no se ajusta a la realidad de la Escritura, no solo es inadecuada, sino que es blasfema. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea que
Anatema, el Señor viene 2 veces en torno al señorío de Cristo. Pablo nos dice que tengamos cuidado en la descripción que le damos a Jesús. Tenemos que tener cuidado en la manera en que definimos el señorío de Cristo. Y aquí hay 3 recordatorios a la iglesia de Cristo. El primer recordatorio se enfoca de manera concentrada en la posición de Cristo. En la posición de Cristo, ese es el primer punto. Pablo va a apuntar todos los cañones a la posición que Cristo tiene por sobre la iglesia. Noten cómo comienza el pasaje, versículo 18. Dice, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y noten, vamos a concentrarnos en este versículo, porque aquí en este versículo, por medio de 4 palabras, Pablo va a explicar la posición que Cristo ocupa en relación con la iglesia. 4 palabras. ¿Cuál es la primera? La primera es la palabra cabeza. Cabeza, noten, así lo define. Él es la cabeza. Y la razón por la que Pablo comienza con esta palabra y no con otra, es que no existe una imagen más reveladora en el Nuevo Testamento que esta. No existe una mejor ilustración para describir la posición de Cristo que tiene sobre la iglesia. Y lo primero que él dice es que Cristo es la cabeza. Esto indica que la iglesia, que es su cuerpo, es un organismo viviente que está unido de manera inseparable con su cabeza, con el Señor Jesucristo. Esa es la imagen, la de un cuerpo con una cabeza. Esta no es la primera vez que Pablo utiliza esta imagen. De hecho, la utiliza varias veces en el Nuevo Testamento. Déjenme mostrarles 2 veces. Una la vemos en Romanos capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales. De hecho, los 2 pasajes que les voy a mostrar, el tema principal son los dones espirituales. Y en Romanos capítulo 12, versículo 4, Pablo dice, porque de la manera que en un cuerpo, ahí está, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esa es la imagen de un organismo viviente, unido inseparablemente los unos con los otros. El otro pasaje lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Noten que tanto en Romanos 12 como en 1 Corintios 12, la imagen es la misma, la ilustración es la misma. La iglesia es un organismo viviente unido de manera inseparable los unos con los otros bajo la dirección de una cabeza, y la cabeza es Jesucristo. Pero el hecho de que Pablo haya dicho de que Cristo es la cabeza del cuerpo o la cabeza de la iglesia, no solo significa que Cristo ejerce autoridad, porque la cabeza es el miembro del cuerpo más alto, ocupa una posición de preeminencia, sino que además esta figura, esta imagen, ilustra el hecho de que Cristo le da vida a la iglesia. Cristo nutre a la iglesia. O sea, el punto aquí es que la iglesia no puede operar sin Cristo. La iglesia no puede actuar correctamente sin Él, porque no hay tampoco ningún cuerpo que pueda operar correctamente sin la cabeza. Tal vez la gallina, ¿no? Los que vivieron en el campo se les corta la cabeza y operan incorrectamente por un poco, pueden correr sin cabeza. Pero no así el cuerpo humano, necesita de la cabeza para nutrirle, para darle dirección.
Y el punto de Pablo es el siguiente, es que la iglesia es impotente sin la persona de Cristo. No puede operar, no puede actuar correctamente. Cristo le da vida a la iglesia, la sostiene. Noten más adelante, en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 18. Colosenses 2, versículo 18, Pablo señala precisamente lo mismo. Él dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no, escuchen, no haciéndose, no aferrándose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, escuchen, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí está. La iglesia es nutrida por la persona de Cristo. Cristo le da vida a la iglesia. Y esto quiere decir que como cabeza Jesús es el responsable final del crecimiento de la iglesia. Él es el responsable final. De hecho, Él prometió, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 16, versículo 18, en ese fabuloso diálogo que Él tiene con Pedro. Y Él le dice, sobre esta roca que edificaré, no le dice edificaremos, edificaré mi iglesia. El crecimiento de la iglesia y el responsable final de ese crecimiento de la iglesia es Jesucristo. Y esto se debe, en gran medida, a que Cristo le dio origen a la iglesia. Cristo es el que le da origen. ¿Qué quiero decir? Antes de Cristo la iglesia no existía. No existía. Por eso, inmediatamente después, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Pablo dice que Cristo es el principio. ¿Notan eso? Primero lo llama la cabeza y después le llama el principio. Y esta es la segunda palabra. Esta es la segunda palabra que describe la relación íntima que Cristo Jesús tiene con su cuerpo. Y está estrechamente relacionado con lo que Pablo acaba de decir. Pablo acaba de decir que Cristo es la cabeza y que Cristo le da los nutrientes, le da el crecimiento a la iglesia. ¿Por qué eso sucede? Porque justamente Él es el que, o en Cristo se origina la iglesia. Él es el creador de la iglesia. De Cristo procede la iglesia. Ahora, noten en el contexto, lo que Pablo viene diciendo es que no solamente Cristo diseñó la creación, versículos 15, 16 y 17, sino que además Cristo pensó en el plan perfecto para redimir a sus escogidos de entre toda la creación caída y crear así una nueva creación que fuese celosa de buenas obras. Un cuerpo espiritual, la iglesia. Por tanto, Cristo tiene la preeminencia en la iglesia porque desde su principio es quien le dio origen. Se origina en Jesús. Pero también es su principio en el sentido de que Él es el primer miembro de la iglesia. La iglesia no existía antes de Cristo. Yo sé que hay algunos que creen que la iglesia existía ya en el Antiguo Testamento. Y hay algunos que sostienen eso dentro de la iglesia, pero esto es imposible. Es imposible que la iglesia existiese ya en el Antiguo Testamento porque la iglesia no pudo comenzar a existir antes de que su fundador viniese al mundo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús en Mateo capítulo 16. Mirando al futuro, desde su punto de vista histórico, Jesús iba a edificar la iglesia en el futuro, no existía antes. En Él se origina, Él es el primer miembro de la iglesia. Entonces, lo que este pasaje nos enseña es que la iglesia entera descansa ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él es su fundamento y sin Cristo la iglesia no puede existir ni siquiera por una hora. Y esto queda más claro cuando nosotros seguimos estudiando el pasaje, el versículo 18, y vemos la siguiente palabra.
Noten, Pablo ya llamó a Cristo cabeza, lo llamó el principio, y noten la tercera palabra. Cristo dice, o Pablo señala, mejor dicho, que Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Ven eso? El primogénito de entre los muertos. Nuevamente aquí el punto es que Jesucristo tiene la preeminencia, Él ocupa el lugar más alto. ¿Por qué? Porque antecede temporalmente a todos los demás creyentes en su resurrección. Él es el primero. Eso es lo que dice acá, Él es el primogénito de entre los muertos. Y la iglesia comenzó a existir con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el primero en resucitar. Tan simple como eso, Él es el primero en resucitar. Y sí, yo sé que alguno va a decir, bueno, pero antes de Cristo hubieron otros que resucitaron. Sí, es cierto. Es cierto que antes de Cristo hubieron otras resurrecciones. Por ejemplo, en tiempo de los profetas. E incluso durante el ministerio terrenal de Jesús vimos resurrecciones. Pero aquellas personas resucitaban para una vida transitoria de nuevo. Es decir, resucitaban para volver a la vida, una vida mortal, y después de un tiempo, ¿qué pasa? Volver a morir, es decir, morían 2 veces. En cambio, Cristo resucitó a una vida eterna e inmortal. Noten lo que enseña Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, escuchen, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más sobre Él. No se enseñorea más de Él. O sea, Cristo es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, del cual Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15. Por eso Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 lo vuelve a llamar el primogénito de entre los muertos a Cristo Jesús. Y esto no solo tiene grandes implicaciones para la persona de Cristo, el hecho de que Él haya sido el primero en resucitar, sino que también esta definición de que Cristo es el primogénito de entre los muertos tiene grandes beneficios para nosotros. Grandes beneficios para los que le seguimos. Porque lo grande de la palabra primogénito es que da a entender de que hay otras personas que van a seguir a Cristo en la resurrección. O sea, que Él no es el único. Él es el primero de muchos. Él es el primogénito. Dicho de otro modo, Cristo no será el único que vencerá la muerte. Y eso es hermoso para nosotros. Porque su resurrección es la señal de que Dios hará lo mismo con la iglesia. De que Dios hará lo mismo con nosotros que hemos depositado nuestra fe en Él. Que nos dará en su momento cuerpos glorificados y ya no volveremos a morir. Seremos levantados a una vida inmortal para estar con Cristo Jesús nuestro Señor para siempre. Y esta verdad hermosa del Nuevo Testamento está estrechamente relacionada con lo que venimos diciendo hasta ahora, con las otras 2 verdades. Como cuerpo, nosotros estamos unidos de manera inseparable a la cabeza. Un cuerpo solo funciona cuando está unido a la cabeza. Él es el principio de la iglesia y Él también es el anticipo de que nosotros en un día también resucitaremos si en verdad hemos nacido de nuevo. Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice que Él llevará a muchos hijos a la gloria. Él llevará a muchos hijos a la gloria. Él es el primogénito de entre los muertos. Y el hecho de que Él ha resucitado y porque estamos unidos a Él y Él es la cabeza significa que nosotros también un día resucitaremos con Él. Y como resultado de esto, noten lo que dice Pablo al final del versículo 18. Dice que a Cristo le pertenece toda la preeminencia. Esa es la 4ª palabra. No solo es la cabeza, el principio,
el primogénito, sino que ahora Pablo dice que como resultado de todas estas cosas, Cristo tiene la preeminencia absoluta en la iglesia. Y esta es la cuarta y última palabra que Pablo utiliza para describir la relación que tiene Jesucristo con la iglesia. ¿Y saben cuál es una de las marcas del cristiano? ¿Cuál es una de las marcas del verdadero creyente? Esta es, que desea que Cristo tenga la preeminencia en todo. Esa es una de las marcas del verdadero cristiano. El cristiano desea que Cristo tenga el primer lugar en todo. En todo. Al cristiano no le basta con reconocer la persona de Cristo. Al cristiano no le basta con reconocer su poder sobre la creación. Al cristiano no le basta con reconocer la prioridad que tiene Cristo ante todas las cosas. De hecho, yo argumentaría que tú no necesitas verdadera fe para conocer todo eso. Los demonios conocen todo eso. Los demonios saben quién es Jesús, conocen su persona, conocen que todo fue creado por medio de Él y conocen que Él es antes de todas las cosas. Los demonios conocen los versículos 15, 16 y 17 de Colosenses 1. Tú no necesitas fe verdadera para conocer eso, pero el creyente verdadero, una marca distintiva de Él, es que busca agradar a Cristo en todo, porque Él está encima de todo. Y Él quiere agradarle en todo momento y en todo lugar. Entonces, celebremos la posición suprema que ocupa Cristo en la iglesia. Ciertamente hay pastores que pueden deslumbrarnos con sus sermones. Y hay líderes que pueden asombrarnos con su personalidad, pero ninguno, escuchen, ninguno es remotamente comparable con la cabeza del cuerpo, el principio de la iglesia, el primogénito de entre los muertos, el preeminente Señor Jesucristo. Nadie se compara a Él. Entonces tengamos cuidado de darle a los siervos el honor que solo le pertenece a Cristo Jesús, que solo le corresponde a Cristo. Porque esta posición suprema como cabeza, como líder absoluta, es exclusiva a Cristo Jesús. Él, y solo Él, es nuestro todo en todo y el más importante de todos. De modo que celebremos su posición absoluta, suprema, y demos el honor que Él se merece y que le corresponde solamente a Cristo. Y después de haber explicado por medio de estas 4 palabras cuál es la posición que tiene Cristo en la iglesia, Pablo va a introducir otro recordatorio para defender su preeminencia. Y el segundo recordatorio tiene que ver con la plenitud. Vimos la posición. El segundo punto o el segundo recordatorio es la plenitud. Noten, versículo 19, Pablo continúa diciendo: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué? Toda plenitud. Noten que este versículo explica por qué Cristo ostenta la posición que tiene en la iglesia. Noten cómo comienza, por cuanto. Otra manera de traducirlo sería porque. O sea, Pablo en el versículo 19 está explicando por qué Cristo tiene esta posición de preeminencia en la iglesia. ¿Por qué Él es la cabeza? ¿Por qué Él es el primero? ¿Por qué Él es el primogénito? ¿Por qué Él tiene la preeminencia? Y acá está la razón. Y la razón es que esta fue la voluntad del Padre. Este fue el diseño divino de que Él ocupara esa posición. ¿Por cuánto? Porque agradó al Padre. Este era el deseo, este era el diseño. Ahora bien, al hablar de la voluntad del Padre, nosotros estamos dando por sentado aquí una interpretación del versículo 19 en nuestro idioma, el castellano. ¿Qué quiero decir con esto? Literalmente el texto griego, acá en el versículo 19, lee así. Dice, por cuanto en Él agradó toda plenitud habitar. Noten qué es lo que falta ahí. Por cuanto en Él agradó toda plenitud habitar. En el original la palabra Padre no está ahí. Y no está claro, no está del todo claro, quién es el sujeto del verbo. ¿A quién le agradó? Y esto se debe
justamente porque no está la palabra Padre. Por eso es que algunos comentaristas, algunos eruditos, sugieren que el sujeto del verbo agradar o le complació no es el Padre, sino que es la plenitud. La plenitud. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, la versión popular de la Biblia, Dios habla hoy, así se traduce. Déjenme leérsela. Dice, para que en todo tenga la preeminencia, en Cristo, escuchen, quiso residir todo el poder divino. Quiso residir todo el poder divino. Toma la plenitud como el sujeto del verbo querer o agradar o complacer. Ahora hay un problema con esta interpretación. Y el problema con esta interpretación es que el sujeto del verbo agradar del versículo 19 tiene que ser también el sujeto del verbo reconciliar en el siguiente versículo, en el versículo 20, y por medio del reconciliar. Y es difícil realmente entender cómo la plenitud puede reconciliar consigo todas las cosas. Por eso es que personalmente yo prefiero tomar al Padre como el sujeto de ambos verbos, de agradar en el versículo 19 y de reconciliar consigo todas las cosas en el versículo 20. Y alguien podría decir, bueno, Lucas, pero Padre no está ahí en el original, y es cierto, no está ahí, pero sí está en el contexto. Anteriormente, en el versículo 12, Pablo había hablado del Padre, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, está hablando del Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahí Pablo pasa a definir quién es el Hijo, qué posición ocupa en el universo, en la creación y en la iglesia. Además de esto, en las Escrituras, vez tras vez, se nos habla del agrado que siente el Padre por el Hijo. Vez tras vez. De hecho, hay 2 veces en el Nuevo Testamento donde se registra que Dios mismo, desde el cielo, intervino de manera audible para justamente reconocer y afirmar que todo lo que Cristo hizo y hacía era de su agrado. ¿Se acuerdan? Una está al comienzo del ministerio de Cristo, en el bautismo. En Mateo capítulo 3, versículo 17. Jesús irrumpe en el bautismo y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia, misma palabra. Me agrada lo que hace mi Hijo. Y la otra vez donde el Padre interrumpe desde el cielo de manera audible, la encontramos al final del ministerio de Jesús. En el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, versículo 5. Noten, una intervención del Padre al principio y una intervención del Padre al final. Y estas 2 intervenciones lo que señalan es lo siguiente, es que Cristo de principio a fin hacía todo para la gloria del Padre. Todo para la gloria del Padre. Nuestro Señor vivió para la gloria de Dios y trajo complacencia a su Padre en todo, incluyendo su muerte. Vivió y murió para la gloria de Dios. Y todo el ministerio de Jesús en la tierra estuvo enmarcado por esta realidad. Esta era su comida, su anhelo, hacer la voluntad del que lo había enviado. ¿Se acuerdan Juan capítulo 8, versículo 29? Cristo mismo reconoce esto. Y él dice, el que me envió, hablando del Padre, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque, escuchen, yo hago siempre lo que le agrada. Jesús mismo reconoce eso. Yo siempre estoy buscando agradarle. Y como resultado de la obediencia de Cristo, como resultado de no solo agradarle durante su vida, sino durante su muerte, al Padre le plació exaltar a su Hijo hasta lo sumo y darle un nombre que está por sobre todo nombre, como dice Filipenses 2:9, concederle la preeminencia absoluta sobre todas las cosas y confirmar así que en Cristo siempre habitó toda la plenitud. Siempre habitó toda la plenitud. Ahora bien, la pregunta todavía está.
a qué se refiere Pablo cuando dice y habla acerca de la plenitud de Cristo. Por cuanto agradó al Padre, ok, ya lidiamos con esa parte del versículo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Para familiarizarnos o para entender mejor este concepto de plenitud, nosotros tenemos que entender un poquito mejor cuál era el contexto de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Colosas en aquella época. Habían algunos falsos maestros que se habían filtrado, que se habían introducido, se habían en la iglesia y se habían apoderado de esta palabra, plenitud, para describir, escuchen, el mundo espiritual de donde había procedido Jesús. Y utilizaban esta palabra. Y para estos falsos maestros que ahora eran parte de la iglesia, se habían entrometido, ellos enseñaban que Cristo era un ser que pertenecía a un orden superior, espiritual, que era mayor que los hombres, pero que Él no era Dios. O sea, ellos enseñaban que Jesús no era más que uno de muchos mediadores espirituales. Era uno más. ¿Y Pablo aquí qué va a hacer? Pablo va a recuperar la palabra plenitud para revelar no solo la deidad de Cristo y demostrar que Él es Dios, sino también que Pablo aquí está defendiendo el hecho de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesús no es uno de muchos. No, Él es el único camino al Padre. Y por eso Pablo utiliza la misma palabra que ellos habían robado y lo va a poner en su lugar todo. O sea, lo que Pablo aquí está enseñando es que no es que Cristo tenía una medida excepcional del Espíritu Santo y que Cristo era un profeta más, no. Tampoco es que Cristo tenía algunos poderes sobrenaturales para hacer milagros como los otros seres espirituales que estaban siendo postulados por los falsos maestros, no. Lo que Pablo aquí está diciendo es que Cristo tenía toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo sabemos eso? Porque después Pablo va a decir esto en el capítulo 2, versículo 9. Noten, dice, vamos a leer el 8 por contexto, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, Cristo, habita, escuchen, corporalmente toda la plenitud, misma palabra del capítulo 1, versículo 19, toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. De la deidad. Eso es lo que está defendiendo Pablo. Toda la plenitud de la deidad habitaba corporalmente en Cristo Jesús. Y eso es algo que Pablo ya había defendido. Pablo ya había dicho que Cristo es la imagen del Dios invisible en el capítulo 1, versículo 15. Que Él es la misma imagen de la sustancia de Dios. Que todos los poderes, que todos los atributos, que todas las perfecciones divinas habitaban en Jesús como también lo hacen en Dios. Y que Cristo es todo como Dios porque no es otro que Dios mismo. Ese es el punto. Es Dios hecho carne. Por tanto, noten el argumento de Pablo. Pablo dice que Cristo no solo tiene los derechos absolutos sobre la creación, porque Él es Dios, sino que además Cristo tiene los derechos, los plenos derechos, absolutos derechos a la iglesia. A la iglesia. Él es preeminente sobre todo. Sobre todo. Y esto significa que nosotros no podemos recurrir a otra persona para salvación. No podemos. Únicamente Cristo tiene plena potestad salvadora. ¿Por qué? Porque Él es verdadera y completamente Dios y verdadera y completamente hombre. Él tiene la potestad de salvar. Y fuera de Cristo no hay esperanza de salvación porque solo Él, solo Cristo tiene la capacidad de mediar entre Dios y los hombres. Nadie más tiene la posibilidad de mediar entre Dios y los hombres. Nadie más tiene derecho sobre la iglesia. Ni Pedro, ni María, ni el Papa. A ellos no le pertenece la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia.
Cristo es preeminente sobre todo. Él es el absoluto dueño y por tanto nosotros nos debemos completamente ¿a quién? A Cristo y solamente en Él. Y estamos completos en Cristo. Ese es el punto de Pablo. De hecho, después, noten, él dice, capítulo 2, versículo 8, tengamos cuidado, dice, de las filosofías huecas, sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Va a explicar por qué. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y noten lo que dice en el versículo 10. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Nosotros nos debemos completamente en Él porque estamos completos en Él. Noten la hermosura de esto. Noten la imagen de lo que significa que Jesucristo y que en Jesucristo habitase toda la plenitud de la deidad. Esto es lo que está diciendo Pablo para la iglesia. Jesucristo es como un estanque lleno. Jesucristo es como un estanque lleno cuyas aguas nunca se agotan y ni siquiera disminuyen en lo más mínimo. Y Cristo, solamente Cristo tiene reservas insondables de gracia, insondables de amor, tiene reservas de poder, de sabiduría y de conocimiento. Y cualquiera que sea la virtud que andemos buscando en la iglesia, ¿saben quién la tiene en plenitud? Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es el estanque al cual nosotros podemos ir. Estamos llenos en Él, estamos completos en Él y entonces de Él podemos beber constantemente y con Él podemos encontrar siempre todos los recursos que satisfacen perfectamente nuestras necesidades en la iglesia. Solamente en Él. Entonces, la plenitud de Cristo enseña que Jesús es la base, es el fundamento de la vida de la iglesia. No hay vida en la iglesia sin Jesús. No hay vida en la iglesia apartado de Jesús. No lo hay porque no hay Salvador que no sea Jesús. Y nadie puede mediar entre Dios y la iglesia que no sea Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que volver diariamente ¿a dónde? A Cristo. Diariamente tenemos que volver al estanque que está lleno de toda virtud y ver, acá hay conocimiento, acá hay sabiduría, acá hay poder, acá hay amor y vuelvo y bebo y nunca se agota. Estamos plenos en Él y lo tenemos en el más alto lugar. Nosotros no vamos a otros estanques porque hay muchos estanques en la iglesia. Pero ninguno está tan pleno como Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, aprendamos a venir a Cristo diariamente, todos los días. Busquemos de Él, amémosle a Él. Porque ese es el fin de nuestra salvación, ser más como Jesús. Y al final, en el versículo 20, Pablo nos va a dar un tercer y último recordatorio. Pablo nos va a dar un tercer y último recordatorio para defender la preeminencia de Cristo. Y el último es su propósito, el propósito de Cristo en la encarnación. Vimos la posición, vimos la plenitud. Ahora enfoquémonos en el propósito de Cristo en la encarnación. El apóstol va a concluir este pasaje de la siguiente manera, versículo 20. Y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están, ¿dónde? En la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y noten lo que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo, Cristo es digno de ostentar el lugar más alto en la iglesia, porque si no fuera por Cristo, nosotros todavía estaríamos muertos en delitos y pecados. Sin su intervención, nosotros no tendríamos esperanza jamás en este mundo. Porque para tener esperanza en esta vida y en la venidera, es necesario conocer a Cristo. Es necesario recibir a Cristo. Noten lo que dice Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 11. Por tanto,
le está escribiendo a la iglesia y le dice, acordaos, Pablo dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Escuchen esto, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, ¿sin qué? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Noten que Pablo equivale la esperanza con Cristo. Tú no tienes a Cristo, no tienes esperanza. No tienes esperanza. Para tener esperanza en esta vida y en la venidera es necesario tener a Cristo. Por este motivo, Dios lo envió al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo envió al mundo para que podamos tener esperanza. Y esto habla mucho acerca del corazón de Dios, hermanos. Mucho acerca del corazón de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de paz. Nuestro Dios es un Dios de reconciliación. Y en principio, Segunda de Pedro nos recuerda que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice. Hermanos, qué grande es esto de Dios, del corazón de Dios. Dios quiere reconciliar consigo a seres desgraciados y desagradecidos como tú y yo. Eso nace del corazón de Dios, nace de Él. Y su deseo es mostrar misericordia a enemigos rebeldes, a hombres y mujeres arrogantes, miserables, que en la práctica no quieren buscar a Dios ni saber nada acerca de Dios. Y esto queda claro en el texto. Esto queda claro en el texto. Noten, el versículo 20 indica que Dios mismo quiso, escuchen, reconciliar consigo todas las cosas. Noten lo que el texto no dice. El texto no dice que Dios quiso reconciliarse con todas las cosas. Hay una gran diferencia. Él no dice que quiso reconciliarse con todas las cosas. Y la implicación aquí es monumental, es gigantesca, porque esto significa que la pared de separación que existía entre Dios y nosotros estaba allí no por culpa de Dios, sino por nuestra culpa. Dios no se había alejado de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Dios. Cuando el pecado entró en el mundo. Como lo explica un comentarista, él dice, la Biblia nunca dice que Dios necesitase ser reconciliado con el hombre, pero siempre habla de la necesidad del hombre de ser reconciliado con Dios. Y eso es monumental, eso es gigante. Porque esto supone que los que deberían restaurar la situación con Dios, ¿quiénes serían? Nosotros. Si la pared de rebeldía y de separación está ahí por nuestra culpa, ¿quiénes deberían ser los primeros en tratar de restaurar esa relación? El hombre. Porque fue por nuestra culpa que está ahí el pecado. Y fue por nuestra culpa que está ahí la pared. Sin embargo, en un gesto de gracia admirable y soberana, vemos en las Escrituras que el que toma la iniciativa de reconciliar al mundo con Él es Dios. Dios toma siempre, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la iniciativa reconciliadora. Lo vemos en el jardín, incluso. ¿Dónde estás tú? Él toma la iniciativa. El hombre se esconde. El hombre no quiere arreglar la pared de separación. Es Dios quien debe y tiene que tomar la iniciativa. Y Él fue el que comenzó esta obra de amor. Dios no esperó hasta que nosotros izáramos nuestra banderita de rendición total. No. Él no actuó a una solicitud que le enviamos de paz. No le enviamos una palomita blanca para decirle, mira, queremos hacer la paz contigo. Él no esperó eso de nosotros. De hecho, Dios no esperó ninguna iniciativa, sino que hizo todo lo necesario para que nuestra reconciliación fuese posible, incluso antes de que nosotros la deseáramos. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no le buscábamos a Dios, cuando no lo amábamos y no podíamos sujetarnos a Él, Él estaba reconciliando consigo al mundo, dice 2 Corintios 5. Por medio de la cruz.
Grábense en esto, hermanos, desde el huerto del Edén hasta el Gólgota, la historia siempre ha sido la misma. Siempre ha sido la misma. Siempre se ha destacado por la iniciativa que Dios tomó en la eternidad pasada de reconciliar a seres como nosotros. Reconciliar a pecadores. Por gracia mediante la fe. Esa es la historia. ¿Y cómo consiguió Dios nuestra reconciliación? ¿Cómo la consiguió? Versículo 20. Enviando a su Hijo para que éste hiciera la paz mediante la sangre de su cruz, dice el pasaje. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, noten, al final, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y así pues, la gran obra mediante la cual Dios nos reconcilió consigo mismo fue llevada a cabo, ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo. Noten lo que esto nos enseña. Esto nos enseña que la iglesia existe por la muerte de Jesucristo. Por eso es que no pudo haber existido antes. La iglesia existe por la muerte de Cristo. Y todo el propósito de la encarnación fue justamente remediar esa pared divisoria, esa situación de hostilidad que teníamos con Dios. Era tratar de puentear ese abismo de separación que había entre Dios y los hombres. Y fue Cristo el que se encargó de eliminar todo conflicto y toda enemistad. Fue Cristo. Él no vino al mundo solamente diciendo: escuchen, mi Padre desea la paz con ustedes. Quiere que se reconcilien con Él. ¿Y saben qué? Mi Padre no solo quiere que se reconcilien con Él, sino que les ofrece el perdón de pecados. Él no solo hizo eso, sino que hizo mucho más. Él vino, dijo todo eso, pero además, Él expresamente vino para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a hacer la reconciliación posible. No solamente hablar de reconciliación, de planes de reconciliación. Ahora ustedes tienen que hacer el otro 50%, yo ya hice mi parte. No, Él vino a reconciliarnos. Y noten esto, hermanos, porque esto es hermoso, porque Pablo dice que Él vino a hacer la paz mediante la sangre de su cruz. No dice mediante la cruz, dice mediante la sangre de su cruz. Y esto nos habla de que el tratado de paz tenía que ser sellado con sangre. Tenía que ser sellado con sangre, porque además de ser rebeldes, que nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios, nosotros también somos delincuentes. Somos delincuentes que debemos dar cuentas delante de un juez santo. Somos esclavos que necesitamos ser redimidos. Somos cautivos que moriremos a menos de que seamos sanados. Y sí, una enemistad entre dos partes quizás puede ser solucionada por medio de la reconciliación o por medio de la misericordia del ofendido, como pasa muchas veces entre nosotros, de que haya un problema y uno por misericordia quiera pasar por alto los pecados del otro. Pero en nuestro caso, había que hacer algo para satisfacer también las exigencias de la justicia de Dios. En nuestro caso era diferente. En nuestro caso había que pagar, había que expiar nuestra culpabilidad, había que cancelar la deuda. Lo que quiero decir es que Dios no puede perdonarnos sin más y a la vez seguir siendo un juez justo, seguir siendo un juez imparcial. Dios no puede decir: el alma que pecare ciertamente morirá, y luego actuar como si nada. Dios no puede hacer eso. Hacer la vista gorda y esconder nuestros pecados debajo del tapete, como que si nunca sucedieron. No. Dios no puede ser moralmente indiferente al pecado. Entonces alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar la paga del pecado. Por eso es que digo que nuestra condición de enemistad con Dios requería expiación. Requería que alguien pagase la deuda. Lo requería.
Y nosotros solo podemos tener paz y solo podemos tener reconciliación con Dios si nuestro pecado es cancelado, si nuestro pecado es pagado. Por eso es que digo que la muerte de Cristo era necesaria. La sangre de Cristo era necesaria. La sangre de Cristo tiene un valor redentor. Tiene un valor redentor. La cruz era el único medio a través del cual Dios podía lograr la reconciliación. No era uno de muchos planes, era el único plan, porque no había otro plan. Alguien tenía que pagar la deuda. Hebreos capítulo 9, versículo 22 enseña que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se necesita que alguien muera. Se requiere que alguien pague la culpa. Y lo que estoy diciendo es que Cristo debía ser sacrificado, tenía que ser sacrificado. Nuestra deuda debía y tenía que ser liquidada. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Y el mediador no vino solamente al mundo para hablar de la paz, para ofrecernos paz, sino que Él vino al mundo expresamente para dar su vida en la cruz del Calvario y hacer posible la paz mediante su muerte. Y su sangre fue el precio. Y Él quiso pagarlo. Él quiso pagar ese precio. Por eso es que todo el que tiene fe en Cristo Jesús y el que está justificado en Cristo Jesús, como dice Romanos 5:1, ahora tiene paz con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio. No hay otra manera. Alguien tenía que cancelar la deuda. Y ahora no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque Él ya expió nuestro pecado. Él expió nuestra culpabilidad, una vez y para siempre, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Este fue el propósito de la encarnación, hermanos. Y esto nos enseña que Jesucristo tiene la preeminencia total en la iglesia porque la maldición que estaba sobre nosotros solo Cristo podía solucionarla. Y Gálatas 3 nos dice que Él se hizo maldición por nosotros. Él ocupa el lugar más alto porque solo Él podía solucionar nuestro problema. Nadie más. Nadie más. Nadie más podía cargar con la santa ira de Dios. Nadie más. Ningún otro hombre, ningún otro mediador. Nadie más podía hacerlo sino Cristo. Entonces, Él tiene la preeminencia en la iglesia. Para terminar y para cerrar hoy voy a concluir con la misma pregunta con la que abrí. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Escucha, esta es la pregunta que debes hacerte independientemente de si eres cristiano o no. Independientemente, pongamos eso a un lado. Independientemente de si tú eres cristiano, si eres nacido de nuevo o no, tú tienes que hacer esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Y tú debes entender que nunca habrá crecimiento en tu vida si Cristo no tiene la preeminencia. Nunca. Para darle gloria a Dios, tú debes someterte al señorío de Cristo todos los días de tu vida. Y Él debe ocupar el lugar más alto en tu corazón. Cristo no puede ser segundo de nadie. De nadie. Ni de nada puede ser segundo. Él es primero en todo y está por sobre todo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay necesidad de otro mediador porque no hay, escuchen, otro ser que pueda pagar, que pueda satisfacer las exigencias, las demandas de la justicia de Dios, que pueda expiar nuestro pecado, que pueda conquistar la muerte. No hay otro. Solamente en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad lo encontramos ¿en quién? En Cristo. Solo en Cristo hay crecimiento. Entonces, vivamos a Cristo, vivamos con Cristo, vivamos para Cristo, porque solo así nosotros demostraremos que tenemos plena conciencia de la preeminencia de Cristo en nuestra vida. Solo así. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Lo es también para ti? ¿Él es el Señor de tu vida? No socaves
el señorío de Cristo en tu vida. Cristo tiene que ser Señor para también ser Salvador. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta hermosa palabra que vemos aquí en Colosenses capítulo 1, del 18 al 20, donde Pablo describe de manera maravillosa la preeminencia, el lugar absoluto que Cristo ocupa en su iglesia, en su cuerpo. Padre, te ruego que utilices este pasaje y que lo claves en lo más profundo de nuestro corazón, para que a través de la semana nosotros podamos inclinarnos solamente a Cristo, para que Él ocupe el primer lugar en todo. Y qué recordatorio tan hermoso para nuestra iglesia. Saber que el crecimiento final de esta iglesia la da Jesucristo. Que no crece por lo maravilloso que puede hacer un hombre, por su personalidad. Crece porque Cristo es que le da crecimiento. Señor, haz crecer esta iglesia. Trae crecimiento. Sabiendo que solamente va a haber crecimiento en la medida que nosotros también nos humillemos delante de ti día tras día, reconociendo que tú eres Señor de todas las cosas, comenzando con nuestra vida. No permitas que socavemos la autoridad que tiene Cristo, los derechos de autoridad que tiene Cristo sobre la iglesia, con estrategias humanas de crecimiento. No permitas que socavemos la autoridad que tiene Cristo en nuestro corazón, recurriendo a otras cosas y poniendo a Cristo en segundo lugar. Doblamos nuestra rodilla hoy delante de Cristo, reconociendo que Él es el líder absoluto de esta iglesia, el origen de esta iglesia, el sustentador de esta iglesia, el que nutre a esta iglesia y que merece toda la gloria, porque sin Cristo nosotros todavía estaríamos condenados en nuestros pecados, lejos de ti, oh Dios, desamparados, muertos, delitos y pecados. Pero por tu gran amor y tu gracia, mandaste a Cristo Jesús a la tierra, para que tomase nuestro pecado, clavase nuestra deuda en aquella cruz y podamos tener redención y una relación abierta contigo y podamos llamarte Padre hoy. Gracias por Jesús. Lo pedimos todo esto en su nombre. Amén.